El 1 de julio de 2018, con más del 50% de los votos, un político de izquierda llegó al poder en México por primera vez en décadas: Andrés Manuel López Obrador. Figura polarizante, López Obrador, conocido también como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Es el mayor de 8 hermanos, hijo de Andrés López Ramón, un campesino y vigilante de un depósito de petróleos mexicanos, y de Manuela Obrador González, una comerciante. Desde pequeño, AMLO ayudaba a su madre en la tienda de la familia mientras cursaba la primaria en la única escuela del pueblo. A mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, la capital del estado, donde abrieron una tienda de ropa y zapatos. Aquí, AMLO cursó la secundaria y la preparatoria, mostrando interés por figuras históricas como Benito Juárez y la filosofía marxista, que marcaron su inclinación hacia la izquierda. Fuera de las aulas, jugaba béisbol y ocasionalmente era monaguillo. A los 19 años, en 1972, López Obrador se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus inicios en la política se dieron en las elecciones federales de 1976, participando en la campaña de Carlos Pellicer Cámara para senador. Este contacto lo llevó a obtener un puesto político en el PRI, primero como delegado del Instituto Nacional Indigenista en La Chontalpa, y luego como director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción Estatal. En esta etapa, vivió en Nacajuca y tomó conciencia de los problemas sociales en Tabasco. Aunque aún no había terminado su licenciatura, fue invitado a dar clases en la Universidad Autónoma de Tabasco, donde conoció a Rocío Beltrán Medina, con quien se casó en 1980 y tuvo 3 hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. En 1982, AMLO se integró en la campaña de Enrique González Pedrero para gobernador, y al ganar, fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco. Sin embargo, su postura izquierdista y dogmática le generó enemistades y fue destituido en 1983. Regresó al Distrito Federal, donde trabajó en la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. Finalmente, en 1987, obtuvo su licenciatura con una tesis sobre la formación del Estado Nacional en México. Ese mismo año, se unió a la corriente democrática del PRI, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, denunciando que el partido se había alejado de sus principios democráticos. En 1988, López Obrador se postuló para gobernador de Tabasco con el Frente Democrático Nacional, pero perdió ante Salvador Neme Castillo en medio de acusaciones de fraude electoral. El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y AMLO fue nombrado presidente del PRD en Tabasco. En 1991, lideró la Marcha del Éxodo por la Democracia, ganando reconocimiento nacional. Su segundo intento para gobernar Tabasco en 1994 también fracasó, esta vez contra Roberto Madrazo. Sin embargo, sus denuncias de fraude y movilizaciones le dieron visibilidad, y en 1996 fue elegido presidente del PRD nacional, impulsando al partido a ganar importantes posiciones políticas. Bajo su mandato, el PRD fue ganando fuerza, saliendo victorioso en las elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, ganando espacios en el Senado y en la Cámara, y logrando incluso gubernaturas. Asimismo, en esa época López sacó su libro Fobaproa, Expediente Abierto, Reseña y Archivo, en el que denunciaba la actuación del gobierno de Salinas en la crisis del 94 como inconstitucional y como el fraude más grande de la historia después de la conquista. El 2 de julio del 2000, tras la histórica victoria del candidato del PAN Vicente Fox en las elecciones presidenciales, López Obrador ganaría las elecciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un cargo en el que también viviría las pérdidas más difíciles de su vida, ya que en un periodo de 3 años perdería a su madre, su padre y su esposa. Los 5 años comprendidos entre el 2000 y 2005 serían un periodo decisivo en la trayectoria de López Obrador, pues fue entonces cuando cimentó las bases populares de un poder y una influencia a nivel nacional que iban a convertirle en uno de los políticos más queridos y controvertidos de México. Para sus cada vez más numerosos simpatizantes, López Obrador era un regidor voluntarioso, entregado sinceramente a las causas sociales y a la mejora del bienestar de la ciudadanía, y a la vez era austero, ya que vivía en un sencillo apartamento de clase media y nunca tuvo un coche ostentoso. Otro punto a su favor era su compromiso con la rendición regular de cuentas, la transparencia y la democracia participativa, y sin lugar a dudas esto lo hizo conectar con la gente. Pero por el contrario, para sus adversarios y detractores, que también eran cada vez más, López Obrador era un extremista y un populista sin la preparación necesaria para gobernar una metrópolis como el DF, y lo acusaban de agitador y enfermo de poder. Lo tomaban como un orador deficiente,
con un currículum pobre, y las filas del PAN y del PRI claramente se burlaban de él. Pero López Obrador no era ningún tonto, y a pesar de las críticas por su forma de hablar, la realidad es que esto lo hacía para que sus discursos fueran entendidos por las clases populares, y además hizo un uso intensivo de los medios de comunicación para amplificar su mensaje. Sus conferencias de prensa mañaneras generaron invariablemente expectación periodística y marcaron la agenda política del país, algo que hoy en día sigue practicando. Los resultados de su gobierno fueron marcados por una vigorosa campaña de obras públicas para la mejora y ampliación de una serie de infraestructuras urbanas y por programas de protección social, siendo el más destacado la pensión universal alimenticia para adultos mayores. Pero según la oposición, ejercida fundamentalmente por el PAN, López Obrador se dedicó a derrochar el presupuesto del DF con mano populista sin preocuparse de las deudas, que ciertamente crecieron, aunque a un ritmo sensiblemente menor que bajo anteriores gobiernos. Y en cuanto a seguridad, realmente no se vieron muchas diferencias. Claramente su trabajo en la Ciudad de México funcionó como antesala ante un reto más importante, la presidencia, pero su camino no sería para nada sencillo. En 2004 salieron a la luz por Televisa unos videos clandestinos que mostraban a prominentes políticos y funcionarios, la mayoría miembros del PRD y colaboradores estrechos de López Obrador, en situaciones altamente comprometedoras en las que negociaban favores políticos y se pasaban grandes sumas de dinero. La divulgación mediática claramente golpeó al gobierno del DF y al PRD, y la justicia no tardó en abrir órdenes de arresto por fraude y lavado de dinero. Costaba imaginar que AMLO no estuviera al tanto, ya que uno de los implicados, Bejarano, era muy allegado a él, y aunque manifestó su rechazo, en su opinión lo que allí había era una conspiración para minar la popularidad de su partido y su gobierno del DF. Pero todo esto se puso feo cuando la PGR le solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernante por presunto abuso de autoridad y desacato judicial en relación con un hecho de trascendencia menor, un pleito sobre la expropiación de un terreno en el DF, un pleito que se remontaba a noviembre del 2000, cuando el gobierno era encabezado por Rosario Robles, pero ahora el pleito era contra López. La reactivación de este caso llenó de indignación al PRD. Su presidente, Leonel Godoy, acusó a la PGR de poner en riesgo la transición democrática y la estabilidad de México, y denunció una embestida que buscaba desaforar, destituir y meter en la cárcel al PG con el único fin de inhabilitarlo como eventual candidato presidencial en las elecciones de 2006 e impedir que la izquierda llegara al poder. En agosto, 200.000 perredistas se manifestaron en el Zócalo de la capital federal en apoyo a López Obrador. Con el desafuero, no podría participar en las elecciones presidenciales del 2006 y, según sondeos de la opinión pública, era el que más posibilidades tenía de ganar. La Cámara de Diputados dio luz verde a la PGR, esto gracias a los votos de los diputados del PRI y el PAN, que eran mayoría, y esto significaba que la PGR ya podía requerir a un magistrado el arresto y el procesamiento penal del regidor del DF por presunto desacato de orden judicial. En respuesta, López Obrador convocó un movimiento de resistencia civil pacífica que tuvo su epicentro en el Zócalo y que en los días siguientes movilizó a cientos de miles de personas. Andrés Manuel aceptaba la cárcel, pero no quería renunciar a inscribir su candidatura presidencial y el proceso se alargó. La incapacidad de la PGR para lograr que un juez lo procesara envalentonó a López Obrador, que el 25 de abril, horas después de saborear una impresionante demostración de fuerza popular en el centro de la ciudad, regresó a su despacho oficial. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan
menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! El gesto de desafío irritó al presidente Vicente Fox, pero por temor a un costo político grave, le comunicó a la nación que el líder perredista podría concurrir a las elecciones. En otras palabras, López Obrador tenía asegurados sus derechos políticos. El 4 de mayo, el nuevo fiscal general, Daniel Cabeza de Vaca, informó que el Ministerio Público, pese a considerarle probable responsable de desacato, retiraba los cargos contra el regidor capitalino y archivaba la causa. El conflicto quedó definitivamente cerrado con una reunión de 20 minutos entre Fox y López Obrador en la residencia presidencial de Los Pinos. Tras el encuentro, los dirigentes hicieron votos porque las próximas elecciones fueran limpias, libres y en paz, por lo que Andrés Manuel por fin tenía vía libre hacia la presidencia. Sus adversarios serían Felipe Calderón Hinojosa, exsecretario de Energía con Fox, por el PAN, y Roberto Madrazo por el PRI. Pero realmente el candidato fuerte era Calderón. Calderón era una persona preparada y letrada, destilaba elitismo social y económico y era bien articulado. Aunque eso sí, no era un candidato especialmente seductor. Millones de mexicanos, en particular los de las clases más humildes, no encontraban motivos para votar por el representante de un partido gobernante con un balance de resultados que les parecía negativo, pero sus posibilidades electorales cobraron ímpetu debido al radicalismo de que hacía gala López Obrador, tachado sistemáticamente de populista y comunista por los medios de comunicación, algo que causó rechazo entre las clases medias y acomodadas de las grandes urbes, con excepción de la capital, ciudad que había gobernado. Pero para los estados más desarrollados, Calderón proyectaba seguridad, preparación y fiabilidad. A finales de abril, después de que López Obrador rehusara participar en el primero de los 2 debates televisados a los que estaban convocados los candidatos cabeceros, el panista tomó la delantera al perredista. A principios de junio, los dos líderes se encontraban prácticamente empatados en las intenciones de voto, pero en el último tramo de la carrera presidencial, el aparato propagandístico del PAN perjudicó indudablemente las posibilidades de López Obrador con una serie de spots en los que se fomentaba el miedo a un hombre capaz poco menos que de hundir al país con sus políticas económicas. El más difundido de estos anuncios sentenciaba con tono catastrofista: López Obrador es un peligro para México. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Además de que lo acusaban de tener conexiones con Hugo Chávez, algo que era completamente falso, mientras que Andrés Manuel portaba la bandera de primero los pobres y el fin de la corrupción y el nepotismo. Claramente eran unas elecciones polarizadas entre la izquierda de López Obrador y la derecha de Felipe Calderón, pero el día de la elección llegó. Los primeros sondeos mostraban un empate técnico entre ambos, pero al día siguiente de las elecciones, el 3 de julio, el conteo del programa de resultados electorales preliminares otorgó a Calderón una ventaja de solo el 1.04% sobre López Obrador. Resultados que AMLO no aceptó e insistió en que él manejaba otros datos que le concedían sin lugar a dudas la presidencia y que el conteo preliminar estaba trufado de irregularidades y manipulaciones. El 4 de julio, después de que el IFE agregara a los resultados preliminares las actas que presentaban inconsistencias, el PREP redujo la ventaja de Calderón al 0.64%, y finalmente el 5 de julio, el IFE dictaminó que Calderón era el ganador con el 35.89% de los votos, seguido por López Obrador con el 35.31%. Por lo que al final,
la diferencia sacada por el panista al perredista fue del 0.58%. Pero esto en realidad se trataba de una remontada espectacular, ya que los primeros resultados parciales del conteo oficial habían puesto a López Obrador en cabeza con hasta 1 millón de votos de diferencia. Este drástico cambio de tendencia fue suficiente para que el aspirante del PRD reclamara un recuento de votos, ya que tenía constancia de que en alrededor de 50,000 de las más de 130,000 casillas o mesas electorales, las papeletas computadas superaban el número de electores empadronados en cada una de ellas, algo que de ser verdad supondría la invalidez del proceso electoral, algo que el PAN nunca aceptó. El 8 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de solo el 9% de las casillas, aunque el recuento no sirvió de mucho y Calderón ganó por el 0,56%. El 5 de septiembre, el tribunal ratificó el fallo, por lo que Felipe Calderón fue nombrado presidente y el 1 de diciembre de 2006 asumió la presidencia. Por su parte, López Obrador no reconoció en ningún momento la validez del fallo, reiteró las denuncias de fraude, tachó de ilegítimo a Calderón y hasta se autoinvistió de manera simbólica como presidente legítimo. Ciertamente López Obrador se enfrentó a una elección presidencial controversial. Aunque no logró ganar, su lucha política se intensificó, enfrentándose a desafíos legales y protestas masivas. En medio de las intensas protestas y la lucha política, en octubre de 2006, López Obrador se casó con Beatriz Gutiérrez Müller, una licenciada en comunicación y maestra en letras iberoamericanas, quien había trabajado con él en la Dirección de Difusión del Gobierno del Distrito Federal. Su matrimonio no solo consolidó su vida personal, sino que también le brindó un apoyo adicional en su batalla política. El 20 de noviembre del mismo año, ante un vasto apoyo popular en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador se autoproclamó presidente legítimo. Esta ceremonia, cargada de simbolismo político, no tenía ninguna legalidad, pero marcó un hito en su carrera, demostrando su capacidad para movilizar a las masas y mantener viva su causa política. Este acto simbolizó su rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y su determinación de continuar su lucha por la justicia electoral y la democracia en México. Con el título de presidente legítimo en mano, López Obrador emprendió una gira personal por todo el país. Su objetivo era dar a conocer su programa alternativo y mantener viva la llama de su movimiento. Además, planeó una protesta masiva para boicotear la toma de protesta de Felipe Calderón el 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El día de la toma de protesta de Calderón, el Partido de la Revolución Democrática, del cual López Obrador era una figura prominente, intentó interrumpir la ceremonia. La inauguración fue breve y tumultuosa, con Calderón recibiendo una mezcla de abucheos y aplausos. Mientras tanto, en el Zócalo, López Obrador encabezaba un mitin seguido de una manifestación pacífica por el centro de la ciudad, demostrando su capacidad para movilizar a las masas y mantener la presión sobre el gobierno. Durante 2007 y 2008, López Obrador continuó defendiendo la legitimidad de su causa. Sus mítines, que atraían a multitudes en todo el país, eran una plataforma para mantener su relevancia política y preparar el terreno para las elecciones de 2012. En julio de 2010, ante un Zócalo nuevamente lleno, confirmó su deseo de ser candidato presidencial por el PRD en 2012, enfatizando la necesidad de cambiar la política económica que, según él, estaba condenando a México al atraso. El 2 de octubre de 2011, López Obrador formalizó la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como una asociación civil. Su objetivo era claro: luchar por un cambio de régimen en un país donde, según él, los poderes establecidos querían perpetuarse mediante una supuesta alternancia entre el PRI y el PAN. El 15 de septiembre, López Obrador aseguró la candidatura presidencial del PRD, venciendo a Marcelo Ebrard. Las elecciones de 2012 se perfilaban como una contienda entre Enrique Peña Nieto del PRI, Josefina Vázquez Mota del PAN y Gabriel Cuadri del PANAL, con Peña Nieto como el claro favorito. A pesar de su convicción de que en 2006 le habían robado la presidencia, López Obrador se mostró dispuesto a construir una república amorosa, centrada en la justicia y la reconciliación. El proyecto alternativo de nación de López Obrador consistía en 10 puntos para el renacimiento de México, abordando temas como la democratización de los medios de comunicación, el combate a la corrupción, la creación de una nueva economía y la abolición de privilegios fiscales. En el ámbito energético, proponía resucitar a Pemex y detener las privatizaciones en el sector eléctrico. En cuanto a seguridad, su enfoque era combatir las raíces del crimen organizado mediante la justicia social y la erradicación de la corrupción estructural. López Obrador también prometió un crecimiento económico incluyente del 6% anual, la creación de 1.2 millones de empleos al año, la erradicación del hambre y la cobertura pública universal en educación y salud. Su política exterior buscaba relaciones más equilibradas con Estados Unidos
y una mayor cooperación con las potencias emergentes y los países latinoamericanos. En mayo de 2012, a un mes de las elecciones, López Obrador experimentó un aumento en las encuestas, llegando a igualar e incluso superar a Peña Nieto en algunas ocasiones. Sin embargo, Peña Nieto ganó con el 38.2% de los votos, frente al 31.57% de López Obrador. El izquierdista acusó fraude electoral, alegando la compra de votos y el gasto excesivo en publicidad con dinero público. Surgieron protestas y el movimiento estudiantil Yo Soy 132, pero el Tribunal Electoral desestimó las impugnaciones y Peña Nieto asumió la presidencia. El desenlace de las elecciones de 2012 marcó un punto de inflexión en la carrera de López Obrador. El PRD, molesto con su negativa a reconocer la victoria de Peña Nieto, y López Obrador, cada vez más desencantado con los manejos del partido, se distanciaron. En 2014, Morena se convirtió oficialmente en un partido político, y López Obrador se estrenó en las elecciones de junio de 2015. Aunque los resultados fueron mixtos, la figura de López Obrador seguía siendo un punto focal de la política mexicana. La gestión de Peña Nieto, marcada por la inseguridad, la inflación y la mala administración, fortaleció la popularidad de López Obrador. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con su retórica agresiva hacia México, solo aumentó la percepción de debilidad del gobierno mexicano y la necesidad de un liderazgo fuerte y soberano. En 2017, las encuestas ya posicionaban a López Obrador como el favorito para las elecciones de 2018. Morena, el PT y el PES formaron la coalición Juntos Haremos Historia, con López Obrador como precandidato presidencial. Su programa de gobierno incluía la austeridad republicana, el aumento gradual del salario mínimo, la atención a las causas sociales de la violencia, la creación de la Guardia Nacional y la reducción de las importaciones de gasolina mediante la construcción de refinerías. López Obrador también prometió revisar la reforma eléctrica de Peña Nieto, defender a los migrantes mexicanos y establecer relaciones de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos. Su plataforma proponía una socialdemocracia pragmática, combinando principios del libre mercado con el rechazo al neoliberalismo y las privatizaciones en sectores estratégicos. Tras cerrarse las urnas el domingo 1 de julio, el INE publicó el conteo rápido del PREP, que no dejaba dudas sobre la magnitud de la victoria aplastante de López Obrador. La tercera fue la vencida, y su mensaje de "Gracias México, no les voy a fallar" retumbó en toda la patria. Llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y prometió erradicar la corrupción. A sus seguidores, AMLO les garantizó la aplicación de los 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Anunció una transición con armonía, desarrollada de manera ordenada, pacífica, y prometió que los cambios iban a ser profundos, pero con apego al orden legal establecido. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres. El 1 de julio de 2018, López Obrador ganó las elecciones con el 53.19% de los votos, una de las victorias más aplastantes en la historia de México. En su discurso de aceptación, prometió erradicar la corrupción y trabajar por los más humildes y olvidados, especialmente los pueblos indígenas. El 1 de diciembre de 2018, tomó posesión como presidente constitucional, criticando el modelo neoliberal y reduciendo su salario en un 60% para poner fin a los privilegios del cargo. En los días siguientes a su investidura, López Obrador implementó una serie de medidas para cumplir sus promesas de campaña, enfocándose en la justicia social, la igualdad y el bienestar de todos los mexicanos. Su gobierno se ha centrado en crear un México más justo y equitativo, enfrentando desafíos significativos y buscando transformar el país en una nación próspera y soberana. Pero ahora es momento de hablar de su gobierno. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en el ya lejano diciembre de 2018, prometiendo una cuarta transformación que cambiaría la historia del país, poniendo siempre primero a los pobres. Desde su primer día como presidente, AMLO ha implementado una serie de políticas y proyectos que han generado tanto apoyo como controversia y polémica. Exploraremos los aspectos más destacados de su gestión, incluyendo sus principales logros, desafíos y el impacto de sus decisiones en la economía, la política y la sociedad mexicana. Analizaremos su estrategia en áreas clave como la lucha contra la corrupción, el manejo de la economía, la política social y los proyectos de infraestructura, así como sus relaciones internacionales y los resultados de su sexenio en general. Así que si te gustaría ver cómo le fue a México con este presidente, ponte cómodo y disfruta del video. Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor aprobación de la historia de México con un 61.7%. Sin embargo, aquí venimos a analizar números. Desde su ascenso a la presidencia, AMLO se ha comprometido a establecer los fundamentos de un cambio verdadero. Para ello,
ha implementado diversas reformas que han fortalecido una política orientada a beneficiar a las mayorías.